Algunos monumentos durante la historia, siglos y milenios de historia, se han ido levantando diferentes monumentos que en algunos casos son de carácter religioso y están dedicados a ciertas, entre comillas, vamos a decir, deidades. Hay algunas imágenes que tengo por ahí, no sé si me las puedes poner. Unos templos, algunas iglesias, algunos de ellos quizás un poco más conocidos. Este debería sonarnos un poco más. ¿Sí, no? ¿Estamos aquí? Sí, el templo de lo que fue ya en su momento el templo de Jerusalén. Pero hay diferentes y todos estos están dedicados, pues eso, hacia alguna deidad, en este caso el templo de Jerusalén, a Dios, el Dios verdadero, ¿verdad? Pero hay otros que tienen otro tipo de monumentos conmemorativos o en recuerdo de alguna otra cosa. Hay otra imagen, si me puedes poner, bueno, esta es conocida, esto por supuesto, pero esta no sé si nos sonará un poquito más o menos, no lo sé. ¿Os suena esta de aquí abajo? Un poquito más difícil de ubicar. No, esa no. Atocha, Madrid. Pues cuando entras bueno, esto es en una de las rotondas que hay por allí. Cuando entras en la estación de Atocha, por abajo, este monumento puedes acceder desde abajo y este monumento está dedicado cuando fueron los atentados. Si mal no recuerdo la fecha, 11M fue. Creo que sí, ahora no recuerdo muy bien, y se dedicó, tiempo después se levantó este monumento en recuerdo, ¿no? De hecho, cuando entras por abajo y ves ese cilindro, hay como escritos los nombres de todas las personas que fallecieron ese día. Pero hay otro tipo de monumentos que hablan de otra cosa. Ponme de nuevo una imagen. ¿Esto nos suena? ¿La puerta de...? No, ahí hemos... Esta sí, esta es la puerta de Alcalá. Realmente es un arco del triunfo también. Este sí es el llamado Arco del Triunfo en París. He tenido la oportunidad de poder visitarlo y lo que más me acuerdo es subir las escaleras. O sea, había un ascensor, pedimos, oye, ¿podemos subir el ascensor? Y decía el señor que estaba allí, dijo algo así como, solo para las personas que tengan problemas de corazón. Claro, yo le decía algo así como, bueno, el problema de corazón lo voy a tener cuando suba todas las escaleras esas, madre mía, tremendo. Y este es un arco del triunfo, pero dedicado a Tito. Tito en principio fue general del Imperio Romano, del ejército del Imperio Romano, y después se convirtió también en gobernador, emperador. Y este arco se dedicó a él, claro, ya él había fallecido cuando se terminó de construir, pero se le dedicó a él y además tiene algo especial que está relacionado con Jerusalén. Y es que Tito, si conocemos un poco la historia, allá en el año 70, tras revueltas de Jerusalén, él fue enviado para allá. ¿Y qué hizo en Jerusalén? Arrasó con la ciudad y derribó el templo. De hecho, los grabados que hay en ese arco, que también he tenido la oportunidad de verlo, los grabados que hay ahí, cuentan esa historia. Cuentan la historia de cómo saquean el templo, cómo se llevan todas las cosas de ahí, cómo lo destruyen por completo, ¿no? Un arco de todos ellos simbolizan algún tipo de triunfo y de hecho en ocasiones cuando ese país había tenido algún tipo de victoria, ¿sabéis lo que se hacía con los vencidos, verdad? Cuando a veces los traían deportados, era como algo ridículo, se les ridiculizaba trayéndolos y haciéndolos pasar por debajo de ese arco para decir, os hemos vencido, ¿no? Es algo de exponerlo. De humillar aún más a las personas. Claro, estamos hablando de arco, estamos hablando del triunfo y algo que se erige en honor en recuerdo de. Pero en esta semana, justo hoy, se recuerda también una fecha especial, que es lo que se llama, eso no está escrito en el texto bíblico, eso fue agregado después como título, ayudarnos a nosotros a recordarlo, es la entrada triunfal, o a veces se llama el domingo de Ramos, también se le da este nombre, porque se hizo allí, pero sobre todo la entrada triunfal, Claro, ese título, insisto, fue agregado, pero mi pregunta es, ¿de qué están hablando cuando hablan de entrada triunfal? ¿Qué estaba pensando todos aquellos que estaban aclamando a Jesús, y ahora leeremos el texto, qué estaban pensando, qué esperaban cuando estaban dando gloria a Dios, dice el texto, Hosana, el rey que viene? ¿Qué esperaban? ¿Qué tipo de triunfo estaba en sus corazones?
Interesante analizarlo, lo analizaremos en el texto, pero donde me quiero detener en todo el relato de la entrada triunfal es en tres etapas distintas. Una es previa a ese momento, otra es en medio del evento y otra justo después, un poquito después de ese evento, de esa entrada triunfal del Señor en Jerusalén. Y voy a leer el texto. El primer texto no está ahí por completo, solo he dejado unos versículos, pero lo leo tal cual. Vamos a usar el Evangelio de Lucas, sabéis que está en los Evangelios este relato con sus diferentes matices. Y dice Lucas 19:29, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y ahora sí está el texto ahí, cuando dicen: y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud les dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hasta ahí el texto. Me pregunto si precisamente eso hace referencia a Tito, ¿no? A lo que sucedió tiempo después con este general. Tenemos este texto y todo este texto está narrando lo que sucede en la entrada triunfal este domingo de Ramos. Estamos en la etapa final del ministerio de Jesús. Él ha estado predicando, él ha estado haciendo señales de un lugar a otro, se ha estado dando a conocer, dando la oportunidad que la gente, los que están en la zona le conozcan, crean en él. Y llega un momento donde el evangelio parece, o los evangelistas parece que se detienen más, es todo un poco más pausado. Sabéis que en la última semana, lo que se llama como la Semana Santa o la Semana de la Pasión, los evangelios dedican más o menos como un tercio de sus escritos a esa parte. En casi todos ellos, con sus matices, más o menos. Pero dedican este espacio. Si tú los lees, van de un lado a otro, Jesús va de aquí para allá, y de repente como que todo se concentra en esa última semana en Jerusalén. Ahí se enfoca todas estas cosas. Y este es uno de esos sucesos que están ahí. Y en estos sucesos, como dije antes, quiero ver tres revelaciones de Dios en 3 momentos distintos. Uno no tiene nada que ver con este texto, es precisamente, los otros 2 sí, pero uno tiene que ver con, no sé si ha salido ya antes o no, pero un título que es: Dios es bueno porque revela su plan. Dios es bueno porque revela su plan. Claro, uno lee el texto hemos leído el texto de Domingo de Ramos o Entrada Triunfal y diremos, bueno, ¿qué tiene que ver esto con que Dios revela su plan? ¿Conocéis el moving laboral? ¿A alguien le suena? ¿Moving laboral? Aquí sí, los demás no. ¿No nos suena esta expresión? Moving laboral. Es una expresión que se usa para realmente lo que significa es acoso laboral. Es cuando una empresa la toman con uno de los trabajadores y comienzan a hacerle la vida imposible. Comienzan a quejarse de su trabajo, a denigrarlo, a que todo lo hace mal, de una manera reiterada y constante para que la persona llegue a un momento donde ya no pueda más y deje ese trabajo, ¿no? Pero de las muchas maneras
de acosar a esa persona sobrecargándolo, ¿no? Dándole mucho trabajo que no puede llevar adelante. Una de las maneras donde se produce ese moving laboral es ocultando información. Ocultando información. ¿Por qué le vas a ocultar información? ¿Alguien querría ocultar la información a otro compañero, a otro trabajador? Bueno, porque a lo mejor esa información ha sido dada por la propia empresa para que él mejore en algún área o un procedimiento nuevo y no se lo dicen. ¿Para qué? Para que meta la pata cuando lleguen esos procesos, ¿no? Precisamente, y se oculta algún tipo de información para que no progreses, te equivoques, etcétera, etcétera. Dios, en toda la historia de la humanidad, no ha ocultado ningún tipo de información al ser humano. Es más, si te vas al Génesis, cuando Dios crea todas las cosas, cuando ya crea al hombre y a la mujer, les dice, estoy parafraseando, pero mira, ¿ves todo esto? Disfrútalo. Pásatelo bomba. Esto es para ti. Pero hay una sola, no te digo un mogollón de leyes y un montón de historias, hay una sola cosa, una sola, que no debes hacer. ¿Acordáis qué cosa era? No comas del árbol, del fruto del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. Dios no le ocultó la información al ser humano. Si lo hubiera hecho y el ser humano toma de ese fruto, entonces llega el castigo, uno tendría su forma de defenderse, que yo no sabía nada. Pero es que Dios se lo reveló al ser humano. Todo eso es tuyo, pero ese no lo toque, ese no coma. No lo toque, no coma de él. Si leemos Deuteronomio, y esa cita sí la tenemos aquí, ya tiempo después, dice algo interesante. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado, di conmigo revelado, lo puedes decir en voz alta, sin miedo. Yo esto lo digo en Turín muchas veces, así los hermanos intento espabilarlo un poco. Revelado, ¿lo puedes decir conmigo? Revelado, nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos toda la palabra de esta ley. Es cierto que esto está dado en un contexto concreto, pero Dios no ha ocultado información. Sí, lo secreto le pertenece a Él. Pero lo que ha revelado es para que nosotros andemos en lo que Él mismo nos ha dicho que andemos. Como decía un teólogo, no tengo problema con lo que no entiendo de la palabra, tengo problema con lo que entiendo de la palabra. Porque lo que entiendo y veo cómo actúo después, ¿verdad? Es lo que me hace decir a mí mismo, no estoy andando en ello, tengo un problema con eso. Hay otro versículo que habla muy profundamente acerca de esto. Hebreos 1. Versículos 1 y 2. Dios, que di conmigo, muchas veces. ¿Cuánto es eso? Muchas veces. Y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. En otras palabras, Dios se ha hablado de muchas maneras en tiempo atrás por los profetas, pero Él mismo se ha dado a conocer. Esta expresión en griego es hablado en Hijo, o sea, Él mismo se ha revelado a través del Hijo. Es más, Jesús llegó a decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, Dios se ha revelado, no solamente le ha dicho al hombre lo que tiene que hacer, y cuál es su voluntad y su propósito y el plan de salvación, si Él mismo se ha revelado al mundo. ¿De qué manera? Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y es lo que recordaremos en breve, todo ese fin y ese propósito de que Él viniera a este mundo. Ahora, ¿por qué digo esto y por qué lo relacionamos con el Domingo de Ramos o la entrada triunfal? Bueno, ¿por qué podríamos relacionarlo? Estamos hablando de que Dios se ha revelado. Bueno, hay algo interesante que Jesús hace con sus discípulos antes de ese momento, y lo hace de manera reiterada una y otra y otra y otra vez. Y lo que hace es lo siguiente. Está el texto ahí, y lo hemos leído antes. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre venga y destroce por completo
al imperio romano. ¿Estáis aquí? Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y luego agregó y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Poco después, en este mismo capítulo, versículo 44, fíjate lo que dice: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque vais a prosperar, todo os va a ir bien, no vais a tener ningún tipo de problema si desde el día de hoy me seguís en adelante. Y todos los discípulos: gloria a Dios, amén, contigo hasta el fin del mundo. No, Jesús dijo que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Y luego agrega todo lo que eso significa. Poco antes de la entrada triunfal, llegó a decir lo siguiente: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. En otras palabras, Jesús les está revelando, diciendo una y otra vez cuál era el propósito, el fin de su venida al mundo y de estar entre ellos en ese momento. En el primer caso, lo dice después de las palabras de Pedro, que ni Pedro mismo, yo creo que ni sabía lo que había dicho, porque Jesús les dice: lo que acabas de decir no lo has dicho tú, no te has revelado ni carne ni sangre, esto viene de Dios. ¿Qué dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después de esas palabras, él pensando en el Mesías, tú eres el Mesías. Es cuando Jesús dice: no, vale, este es el Mesías. ¿Qué voy a hacer? Voy a ser entregado, me van a matar, más al tercer día. ¿Y qué hace Pedro? ¿Acordáis qué hizo Pedro con Jesús? Lo llevó aparte. ¿Y qué le dijo? Señor, esto no puede pasar contigo. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de este mundo. En el segundo caso que hemos leído, poquito después, en el versículo 44, lo tenemos cuando Jesús realiza una liberación de un muchacho que tenía espíritus inmundos. Y ante eso, la reacción de la gente es de maravilla. Están alucinando con lo que están viendo. Cuando está todo el mundo maravillado, alucinando con lo que Jesús está haciendo con ese milagro, justo en ese momento Jesús les dice esas palabras, que os penetren bien estas palabras. Claro, ¿a ti no te hace cortocircuito en la cabeza? Que todo el mundo esté alucinando con el milagro de Jesús y que de repente Jesús se dirige a sus discípulos: que os penetren bien estas palabras. Voy a ser entregado, etc., etc., lo mismo. Y el último relato lo tenemos poco antes, como dice el texto, cuando ya se enfoca hacia Jerusalén, antes de la entrada triunfal. Jesús les insistió una y otra vez en lo que iba a acontecer en su vida. Y que su idea de Mesías no encajaba con lo que ellos estaban pensando, con lo que Jesús venía a hacer realmente. ¿Qué idea de Mesías tenían en ese entonces? Lo podemos decir en voz alta, sin miedo. Aquí lo dijiste, libertador, una especie de caudillo, una especie de otro general que les iba a librar ¿de qué? ¿O de quién? Pues en ese entonces era el Imperio Romano, que tenía el yugo sobre cada uno de ellos. Y los planes de los discípulos y de todos los que esperaban la venida del Mesías iban más bien en esa línea. Y los planes de los discípulos incluso en muchas ocasiones no se alineaban con el propósito de la voluntad del Señor. Por ejemplo, cuando buscaban escaquearse. ¿Sabéis usar esta expresión? Escaquearse. Se usa aquí, ¿no? También. Escaquearse. Cuando Jesús les dijo: ahí tenéis la multitud, dadles de comer. ¿Y qué hicieron los discípulos? Que les demos nosotros de comer. Echaron mano al bolsillo. Hicieron cálculo. ¿Cómo es posible? Intentaron: Señor, despídelo.
Tenían su propio plan cuando buscaban posición. ¿Por qué buscaban posición? Por esa misma idea de Mesías. Si no era la madre, era dos de sus discípulos, pero en general la idea era de todos ellos. La madre de Jacobo, de Jacobo y de Juan, exacto. Que se acercó a Jesús. Señor, cuando venga, dale un lugar a mis hijos. O si no eran ellos mismos, según el relato que leamos. Señor, cuando establezcas tu reino, haz que uno esté sentado a un lado y otro. Dame el ministerio de, yo qué sé, un ministerio que genere mucho Hacienda. El ministerio de Hacienda, toma a mí. ¿Qué estaban buscando? Sus propios planes. Jesús les dice, es que no sabéis lo que estáis pidiendo. Cuando buscaban su propia comodidad. Señor, hacemos una enramada y nos quedamos aquí tan a gustito. O cuando buscaban su propia justicia. Señor, ¿quieres que oremos y que descienda el fuego del cielo y los consuma a todos ahora mismo? Es decir, ellos tenían su propia idea de cómo Jesús tenía que actuar y cómo tenía que ser ese reino. Y en todos ellos, un Jesús, un Mesías, que sufre, no encaja. No puede ser. Les molesta esta idea. No. Jesús tiene que ser, el Mesías tiene que ser una persona victoriosa y que arrase con todo el mundo. Es decir, estaban en melodías distintas, por completo. Por eso Jesús les insiste y les hace recordar estas palabras una y otra vez. ¿Para qué? Para que cuando llegue ese momento, ellos entiendan. ¿Pero qué sucedió cuando llegó ese momento? Unos huyeron, otros negaron, otros le entregó. No estaban prestando atención. Y yo me pregunto, claro, esto está hablando de la entrada triunfal. Y yo me pregunto, hemos dicho, Dios es bueno porque revela su propósito, su plan. Y yo me pregunto, ¿nosotros prestamos atención a lo que el Señor nos dice una y otra vez? Y cuando llega ese momento, ¿cuál es nuestra reacción? ¿De confianza? ¿O se nos pasa la palabra que Él nos ha dicho? Mira, Jesús le dijo a sus discípulos en un contexto muy concreto, en el mundo os va a ir bienísimo por causa de seguirme. No, Jesús les dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis, no es quizá, a lo mejor en un momento dado, no, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pedro les dice a sus contemporáneos en su carta, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si fuera una cosa extraña. No, extraño no es. Lo normal es que venga fuego de prueba, porque es en la prueba, pasado por fuego, donde se ve realmente la materia prima de la cual no es que estemos hechos, no nosotros, sino en quién estamos confiando. Más bien, pues no tiene que ver conmigo, sino dónde está puesta mi confianza. Es decir, el Señor nos advierte que va a venir situaciones, como hizo con sus discípulos una y otra vez. Por eso Dios es bueno. Dios es bueno, porque ya te lo revela de antemano. Para que cuando llegue ese momento confíes en Él. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, le libra el Señor. No os ha sobrevenido prueba que no podáis resistir, sino que juntamente con la prueba nos da la salida. Pues gloria al Señor. Dios es bueno, hermano, en medio de toda situación. Ellos tenían que recordar esas palabras. Y nosotros hoy tenemos que recordarlas. Las palabras del Señor, que Él se revela a nosotros. ¿Vemos la segunda bondad? ¿Nos animamos? ¿Vamos allá? Primera, hemos dicho, Dios es bueno porque revela su plan. Segunda, Dios es bueno porque se compadece de nosotros. Mira, en esta entrada triunfal lo que tenemos es que se están cumpliendo profecías, ojo al dato también, de Zacarías, del Antiguo Testamento, etc. Pero tenemos el dato de la manera en que Jesús entra. Voy a decir, no sé si decirlo o no, marcas de coche, me puedo meter en un terreno peligroso. Lo vamos a dejar en general. Si yo veo a una persona en un coche, vamos a decir, normal, puedo tener una reacción, bueno, del montón. Esta mañana cuando iba en el Musafe, iba mi hija conmigo, la mayor, y íbamos detrás, ¿sabes lo que es un Corvette? Un Corvette, el coche, yo tengo un todoterreno, pero ese coche era más ancho que el mío.
En un coche, ostras, ¿cómo impone? Y claro, cuando alguien viene en un vehículo así, como que, ostras, mal no le irá, ¿no? La persona está bien posicionada, o se puede pasar por la cabeza 20.000 historias. Como cuando uno ve a ciertos deportistas de élite, generalmente no los veo en coches normales de calle, los ves ahí en... ¿Qué quiero decir con esto? Jesús entró en un coche normalito. Jesús no entró en un caballo como hacían los generales, victoriosos. ¿Habéis visto en el museo los cuadros de los reyes, sobre todo aquí en Europa? ¿Cómo se visualiza su poder o su victoria? Pues generalmente están montados en un caballo, y el caballo en una posición, el caballo musculoso, y en una posición así como de rampante, como que él domina y tiene el control de todas las cosas. Jesús no entra a caballo como lo hacían los generales victoriosos de la época, sino que Jesús entra sobre un pollino. Y con ello están lanzando un mensaje. Aparte de que se están cumpliendo profecías, se lanza un mensaje con todo ello, de la humildad y sencillez del Señor, lo que quería transmitir. En ese entonces vino como siervo sufriente. Pero cuando Él vuelva, y volverá, no va a estar relacionado con el pecado. Ya viene como rey, victorioso, hermano. Jesús fue cercano, humilde, y de esas cualidades tenemos que aprender. Ahora, es interesante las diferentes reacciones, y ahora iremos a la última, la de Jesús, con la que estamos diciendo Dios es bueno porque se compadece, pero es interesante las posibles reacciones. Cuando eso sucede, Jesús lo monta en el pollino, empiezan a extender mantos, dicen algunos textos, depende cuáles, y ramas por el camino, etcétera, etcétera. La reacción, vamos a ponernos nosotros. Tú vas con Jesús ahí, tú eres de los discípulos, y le estás siguiendo. ¿Cuál podría ser tu reacción? ¿Te atreves a decir en voz alta? Estás entrando ahí, de repente hay una ovación, le tienen mantos a Jesús, y empieza a haber un vitoreo ahí, un griterío. ¿Cuál sería tu reacción ahí? ¿Qué estarías pensando? ¿Qué pasaría por tu mente? Yo voy con él. Yo soy de sus discípulos. Ya llevo 3 años con él, ya ahora mismo me gradúo ya de seguimiento, no sé. Se guiñarían el ojo uno a otro. Ahora es la nuestra. Sí. Mira, tenemos a la gente a nuestro favor. Mira cómo vitorean a Jesús. Ahora sí que le vamos a dar estopa a los romanos. Se van a enterar esto. Ahora es la nuestra. Nos vamos a hacer con el poder y vamos a echarlos de aquí. No podrían pasar esas cosas yo me pongo en papel, me imagino. A lo mejor no. Estaban a otra cosa. Pero teniendo en cuenta la idea de Mesías que tenían, es posible que en un momento dado, en sus mentes, pasaran cosas como esta. ¿Cuál fue la reacción de la gente en general? Aquí nos dice los discípulos, en otro evangelio dice, y las multitudes. La reacción de las multitudes dice que daban gloria a Dios, pero ¿por qué daban gloria a Dios? ¿Lo sabéis? Dice el texto que daban gloria a Dios porque por las maravillas. No estaban dando gloria a Dios, Señor, gracias porque ha enviado a tu Hijo y lo que va a suceder ahora va a morir por nuestros pecados y nos va a perdonar. No, por las maravillas seguían pensando en ese Mesías de poder, victorioso. Ahora, ¿cuál fue la reacción del siguiente grupo? Los fariseos, los líderes religiosos. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Que cierren el pico. Quizás estos sí estaban entendiendo lo que estaban intentando decir, lo que estaban proclamando a las personas en ese momento. Ahora, la última pregunta. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? Cuando Jesús es vitoreado y va camino a la ciudad, dice que al acercarse y ver la ciudad, ¿cuál fue la reacción de Jesús? ¿Qué es típico de aquí en Valencia? Cuando hay fiesta. La mascletá, ¿no? Y soltó una mascletá y bla, 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 bla. Estaba súper contento. ¡Bum! Y sonó ahí por todas partes. La reacción de Jesús es llorar. Dice el texto, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, en ese momento, al enfocarse hacia Jerusalén y al ver la ciudad, lloró, y por si acaso queda duda, lloró sobre ella. El motivo del lloro era esa ciudad y todo lo que eso representaba. Qué situación agridulce. Mientras está todo el mundo de fiesta,
y proclamando grandeza y teniendo mantos por su camino, Jesús está llorando. Pregunta, ¿por qué llora Jesús? ¿Por qué llora Jesús? ¿Y qué dice en el texto? Si conocieras, si fueras consciente, es que no ves, no reconoces, no eres consciente de la importancia de lo que está sucediendo en este día. Jesús se estaba compadeciendo lo que representaba esa ciudad, ¿vale? Pero por toda la humanidad, por todos nosotros. Jesús se compadece una y otra vez. Y Él no mira por sí mismo, miró por todos nosotros. Y la cruz es ejemplo de ello. Cuando estaba colgado, Jesús dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Cuando estaba en la cruz, Jesús dijo, Madre, aquí tu hijo, he aquí tu madre. No estaba pensando en sí. ¿Sabe? A Jesús no hizo falta quebrarle las piernas en la cruz. Ojo que la muerte de la cruz de Jesús no es exclusiva. Era una práctica del Imperio Romano, ¿me explico? Es una práctica del Imperio Romano. Pero los que estaban allí colgados luchaban por sus vidas. Y luchaban porque cuando estaban colgados y faltaba el aliento y estaban ya exhaustos y faltaba el aliento, tiraban de sus piernas para coger impulso, coger aliento, aire. Y estaban luchando y se volvía una agonía. ¿Qué hacían los romanos? Reventarle las piernas para que ya no tomaran ese impulso. El texto nos dice que no hizo falta. ¿Por qué no hizo falta? Porque Jesús estaba dando, se estaba entregando por todos nosotros. ¿Saben? La gente proclamaba Hosana, Hosana el Rey que viene. Y en sus mentes no estaba lo que estaba a punto de suceder, ni mucho menos. Yo si hubiera estado ahí, igual, estaría igual de ciego que ellos, que todos ellos. Pero Jesús estaba pensando en todos nosotros. ¿Y cómo es posible que uno afrente algo así? Dice Hebreo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Cuál es ese gozo? ¿Sabes cuál es ese gozo? Nosotros. El fruto que de ello saldría. Jesús, Dios, se compadece de todos nosotros. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Y a veces hacemos la ecuación simple de según me vaya, Dios está o no está. Y eso no es, esto lo pensaban los judíos y lo pensamos a veces nosotros. Según me vaya, Dios, no, Dios siempre ha estado. Y lo ha mostrado en la cruz. Tercer, Dios es bueno, y con esto acabamos. Dios es bueno porque quiere trabajar en tu vida. Dios es bueno porque quiere trabajar en tu vida. Este texto no está en la misma entrada triunfal, sucede un poco después. Y vamos a hacer una cosa que a veces es un poco peliaguda, pero se llama alegorización, ¿vale? No es exactamente lo que sucede, pero hacemos una especie de transición o alegoría, algo que luego sí se enseña la Escritura. Nos dice el texto que después de haber entrado en la ciudad, llora sobre ella, etc. En Lucas 19:45 dice, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndole, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Sabéis cómo? Insisto, esto no es canon, esto fue agregado de después. Pero ¿cómo viene en tu Biblia ese suceso? ¿Qué título le han dado? ¿Alguien lo sabe? Cuando echó a los mercaderes, ¿qué título le pone la Biblia? La purificación del templo. Insisto, esto no es versículo, esto es un título que nos ayuda a nosotros a ubicar el texto, ¿vale? Lo llaman la purificación del templo. Pregunta, Jesús nos salva, pero cuando produce ese milagro de salvación, ¿hay algo más que Él hace en tu vida? ¿Hay algún tipo de purificación del templo? Y no me refiero a las 4 paredes de este lugar. ¿Hay algo más que Jesús está haciendo en ti? La respuesta obvia es sí. ¿Cómo lo sabemos? Mira, Pablo, tiempo después, escribe a los Corintios y les dice algo interesante. En el capítulo 6 de la primera carta, versículos 19 y 20.
Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo toma esta imagen, por eso le digo un poco de alegorizar, pero es lo que Pablo ejemplifica. Toma esta imagen del templo. Ojo que el templo, cuando él escribió Corintios todavía no, pero el templo de Jerusalén, ¿sabéis qué? Lo hemos dicho antes, fue arrasado, ¿vale? Pero él toma esa imagen en ese entonces para decir, nosotros somos ahora morada del Señor. Y a veces perdemos la profundidad de lo que ello significa. ¿Sabéis que en tiempos antiguos tenían que ir al templo, tenían que ir a Jerusalén y ofrecer los sacrificios? Tenían que hacer todo el recorrido, pagar el animalito que iban a llevar, hacer toda la parafernalia, todos los rituales, todo el protocolo, una y otra vez, para tener comunión con Dios. En Cristo, a través del Espíritu Santo, Él ha hecho de nuestra vida y tu vida su morada, el lugar donde Él quiere residir. Y lo que nos dice Pablo, que ese lugar, primero, le pertenece a Él, y en segundo lugar, que como le pertenece a Él, tenemos que glorificar a Dios con nuestros cuerpos y con nuestro espíritu, los cuales pertenecen a Dios. Es decir, un acto de purificación es vivir en santidad. El Espíritu Santo, no, valga la redundancia, es un acto de santificación en el que está haciendo el Señor en nosotros. A los corintios, nada más entrar en la carta, les dice a los santos llamados a ser santificados. Ya somos santos en Cristo, pero estamos llamados a la santificación. Y ese proceso es constante. ¿Quién de nosotros ha llegado? ¿Alguno ha llegado ya a la plenitud? Estamos en camino. Estamos en camino. Dios es bueno porque está haciendo esa obra en nosotros. Y hagamos nuestro este versículo que dice también el apóstol Pablo. Filipenses 1:6. Estando, di conmigo, persuadido. ¿Lo puedes decir en voz alta? Persuadido. ¿Qué es persuadido? ¿Qué es persuadir? A ver, fuerte. Uy, me está hablando toda la vez, no entiendo. A ver, por aquí. Avisado. Vale, pero más bien es como convencido. Convencido, es más ese término, ¿no? Pero también podría ir por esa línea. Lo que está diciendo Pablo es, estoy convencido, dice, de esto. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Estás convencido de ello? Iglesia de Alginet, ¿estamos convencidos de lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí? El Señor ha comenzado una obra en tu vida y en ese lugar. Y tenemos que tener la certeza, confianza plena de que Él la va a culminar, para que se produzca en nosotros esa obra de santificación, para que cada vez seamos más y más como el Señor. 3, Dios es bueno. Dios es bueno porque nos revela su plan, su propósito. Dios es bueno porque se compadece de nosotros. Y Dios es bueno porque quiere y trabaja en nuestras vidas hasta el final, como sucedió o como se ejemplificaba en esa entrada triunfal. Una entrada triunfal no es triunfo si no entendemos quién es el Mesías, lo que viene a ser en nuestras vidas y nuestra entrega hacia Él en ese aspecto. Así que en esta noche, en esa tarde-noche, podamos decirle al Señor, Señor, que tengas una entrada triunfal en mi corazón. Toma tú el control, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Rey de mi vida. Haz ese acto de purificación en mí. Toma tú el control. Sáname, Señor, si hay heridas del pasado. Quita de mí todo lastre que impide que te dé gloria constantemente. Ayúdame a avanzar, ayúdame cada día a ser más y más como tú. Esa es la entrada triunfal que quiero que tengas en mi corazón. Amén.